Luego exponer el grupo número 3. La próxima semana exponen 2 grupos y hasta el día del examen. ¿Ya? No, estoy diciendo que la próxima semana exponen 2 grupos y hasta allí el examen. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver hoy día los exámenes de laboratorio que le vamos a solicitar a nuestros pacientes en el cual sospechamos diabetes mellitus, ¿cierto? Clínicamente, ¿en qué tipo de pacientes vamos a sospechar que pueden estar padeciendo esta enfermedad? Cuando tengan pacientes, por ejemplo, obesos, ¿no es cierto? Pacientes que tengan antecedentes familiares de diabetes mellitus, pacientes con que les manifiesten poliuria, polidipsia, polifagia, por ejemplo, etc. Entonces, ¿cuál es el primer examen de laboratorio que se nos viene a la mente cuando pensamos en diabetes mellitus? La glucosa. Entonces, tenemos que saber cómo vamos a solicitar este examen, qué condiciones debe cumplir el paciente, en qué momento. Entonces, para eso tenemos que saber que los niveles basales de glucosa oscilan entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Entonces, hay un examen que es el más común que le pedimos a los pacientes ambulatorios, que es la glucosa basal, que es lo mismo decir glucosa en ayunas. Para ello, tenemos que recomendarle a nuestro paciente que debe cumplir obligatoriamente el ayuno de por lo menos 8 horas. Porque ya habíamos visto en las primeras clases cuáles eran los exámenes que más se afectan cuando el paciente no cumple con el ayuno. Uno era la glucosa y el otro era, ¿recuerdan? Los triglicéridos. Dentro del perfil lipídico, los triglicéridos. ¿Okay? Los demás no se enteran mucho, pero los triglicéridos sí se enteran mucho si el paciente no va en ayunas a tomarse la prueba. Entonces, si nosotros no le decimos al paciente, el paciente de repente va tomando desayuno o consume algún alimento, y la glucosa la vamos a encontrar alta, y podemos, en el laboratorio nos confundimos, podemos hacer un mal diagnóstico, ¿no? Podemos diagnosticar diabetes mellitus en un paciente sano. Y por eso que ustedes, en el momento de pedirles al paciente la orden, no se olviden que tienen que decirles que tienen que guardar el ayuno de por lo menos 8 horas, ¿ya? En el laboratorio, ¿qué método utilizamos para procesar, para determinar cuantitativamente la glucosa? Son métodos enzimáticos. Un método es el método de la glucosa, del método de la hexoquinasa, y el otro método es el método de la glucosa oxidasa. Anteriormente ambos métodos se hacían de manera manual. Hoy, felizmente, ya estos reactivos los tenemos ya preparados, listos para colocar en el equipo. En la muestra que utilizamos generalmente trabajamos con suero y obtenemos el resultado en pocos minutos. El que utilizamos, por ejemplo, en nuestro laboratorio en salud, utilizamos el método de la glucosa oxidasa. ¿Okay? Entonces,
se van a llevar a cabo reacciones bioquímicas con la ayuda de estas enzimas como la glucosidasa y la peroxidasa, y al final se obtiene un producto que va a ser leído por espectrofotometría, que también está incluido un espectrofotómetro en el equipo automatizado. ¿Okay? Este es el más frecuente. Entonces hay que tener en cuenta qué consideraciones vamos a tener con esa muestra de glucosa. Si bien es cierto, nosotros vamos a tomar la muestra en un tubo seco, en un tubo sin anticoagulante, ya sea en un tubo de tapa roja o en un tubo de tapa amarilla, que sería el ideal, que es el que tiene el gel separador, pero hay que tener en cuenta de que esa muestra tiene que ser centrifugada. Yo no puedo, si no lo voy a procesar en ese momento, esa muestra yo no la puedo guardar sin centrifugar. Las recomendaciones es que se forme el coágulo y se centrifuga la muestra, y el suero sí lo podemos guardar. Ahí botamos el suero en otro contenedor y eso se puede guardar. ¿Okay? Lo que muchas veces no se hace en el laboratorio, y por eso tenemos resultados que no coinciden con lo que nosotros esperamos. Eso es para tener en cuenta. Tenemos que pensar que si esa muestra no la refrigeramos, esa glucosa se va a ir degradando. A temperatura ambiente, la glucosa se va a metabolizar a una velocidad de 7 miligramos por decilitro por hora. ¿Okay? A temperatura ambiente. Si no lo proceso, a partir de las 2 horas eso empieza a suceder. Pero si es un personal capacitado y ustedes están pendientes de lo que pasa en su laboratorio, tienen que saber que si no la voy a procesar en el mismo día o en el mismo turno, puedo refrigerar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque al refrigerar la pérdida ya va a ser mucho menor. A 4 grados centígrados, por ejemplo, la pérdida es de 2 miligramos por decilitro por hora. Y además, esa glucosa se va a metabolizar mucho más rápido todavía si es que esa muestra está con bacterias o está contaminada, ¿no? O si es un paciente que está con alguna infección. Y nos dice que debe ser, es válido si, para el análisis de glucosa, si es que va a ser separado de las células, es decir, si el suero es separado de los elementos formes en un plazo de 30 minutos. ¿Okay? Eso para tener en cuenta. Entonces, si la muestra está con leucocitosis o con presencia de bacterias, también esa muestra, esa glucosa contenida en esa muestra se va a ir metabolizando. Entonces, todo eso puede pasar en el laboratorio y que puede interferir con nuestros resultados, ¿no? Aquí están los pasos a seguir para el análisis de la concentración de glucosa. ¿Qué les pasó? Pónganse una cosa. Eso es lo que hago yo. De almuerzo y ya no vengo a la hora. Bien. Entonces, aquí tenemos, este es por ejemplo del Heisen, los pasos para la determinación cuantitativa de glucosa. El paciente tiene que estar en un ayuno estricto entre 8 a 12 horas, no haber ingerido alcohol, ni haber fumado mínimo durante las 24 horas anteriores. La muestra, el tubo que utilizamos es un tubo seco, sin aditivos. La cantidad de muestra que utilizamos son 5 mililitros en el adulto y 3 en el niño, y 1 mililitro de sangre en el neonato, ¿no? Esos tubitos secos también vienen en miniatura para los deditos. El resto ya lo saben, los cuidados que hay que tener, control de calidad, la calibración del equipo. ¿Ves? El método que utilizamos en el Heisen, por ejemplo, es la glucosa oxidasa. Ahora, no siempre se le va a tomar al paciente en ayunas, no siempre va a ser posible que el paciente esté en ayunas. Muchas veces el paciente puede ingresar por emergencia a cualquier hora del día. Entonces yo no voy a esperar que pasen 8 horas para después recién pedir una glucosa a ese paciente que está grave en emergencia, ¿no es cierto? No puedo esperar allí. Entonces también existe un examen que se llama glucosa al azar o glucosa aleatoria, que es la glucosa que se determina en cualquier momento del día, independientemente del ayuno. Entonces el paciente llega mal y por los antecedentes, etcétera, yo sospecho que es un coma diabético o que es una descompensación diabética, entonces no voy a esperar 8 horas, ¿no? Tengo que pedir de manera glucosa al paciente. Entonces por eso tenemos la glucosa al azar, que puede ser tomada en cualquier momento del día. Y tenemos dos, glucosa en ayunas y glucosa al azar. ¿Okay? También podemos solicitar glucosa postprandial, es decir,
glucosa después de consumir alimentos. No se usa mucho porque generalmente requiere que el paciente permanezca mayor tiempo en el hospital, ¿no? Pero es muy importante y muy necesario. ¿Qué tenemos que saber? Que luego de la ingesta de alimentos, a partir de los 10 minutos de la ingesta, ya empieza a elevarse el nivel de glucosa en sangre. Si es un paciente sano, va a saber manejar los niveles de glucosa a lo largo de las horas. Entonces, ¿qué espero encontrar yo en un paciente sano, en un paciente no diabético? Luego que consume sus alimentos habituales, aproximadamente si yo le tomo una muestra a los 60 minutos de haber ingerido, raramente voy a encontrar valores que superen los 140 miligramos por decilitro en un paciente sano. ¿Okay? Y va a volver nuevamente a los mismos valores que le tomé cuando estaba en ayunas, más o menos entre 2 a 3 horas. ¿Okay? Pero en un paciente diabético no pasa eso. En un paciente diabético tengo resultados alterados, ¿cierto? ¿Por qué? Puede ser porque tiene alteración en la secreción de insulina, alteración en la captación hepática y periférica de la glucosa, dependiendo si es un paciente diabético tipo 1 o es un paciente diabético tipo 2, con resistencia a la insulina, etc. Entonces, se ha visto de que estos pacientes que tienen mayor tiempo de glucosa postprandial elevadas son pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares. Por eso le decía que este examen sería muy bueno poderle hacer, ¿no?, como rutina a varios pacientes, pero no se hace porque es más práctico hacer una glucosa en ayunas y ya se va a su casa, ¿no? Esto requiere que el paciente esté mayor tiempo en el hospital. En algunos casos sí, los médicos le solicitamos a los pacientes curva oral de tolerancia a la glucosa, donde se les hace ingerir ya un preparado con una cantidad predeterminada de glucosa y interpretamos los resultados. Pero solamente casos que lo ameriten, ¿no?, como por ejemplo las gestantes, que no se hace de rutina a todos los pacientes. Entonces, la glucosa postprandial estará alterada tanto en los diabéticos tipo 1 como en los diabéticos tipo 2. Lo que les estaba diciendo, ¿no? Hiperglicemia postprandial es muy peligroso para el paciente. ¿Qué se ha visto en estos pacientes? Mayor efecto sobre el sistema cardiovascular. En estos pacientes se ha encontrado que tienen una mayor producción de LDL oxidado, que va a aumentar luego de la ingesta de alimentos, y que en aquellos que van a tener hiperglicemia va a haber mayor daño y disfunción endotelial. Hay que tener en cuenta que no todas las hiperglicemias son diabetes mellitus. Hay casos en que los pacientes pueden presentar hiperglicemias transitorias. ¿Okay? Es por eso que la OMS indica que se debe realizar en 2 oportunidades. Con una sola glucosa alterada no puedo hacer diagnóstico de diabetes mellitus. Siempre se recomienda repetir la prueba. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar estresado, porque el paciente puede haber hecho ejercicio físico intenso, la menstruación, etc. ¿Ya? Entonces, aquí está. Hiperglicemia fisiológica, causas. Cuando yo les pregunte en el examen, ¿qué me van a poner? Me van a poner esfuerzo muscular intenso, menstruación, baños calientes, ansiedad, etc. Eso para tener en cuenta. Nunca hacer diagnóstico solamente con un examen de glucosa. A menos pues que tengamos otros criterios, ¿no? Es un paciente obeso, tiene acantosis nigricans, sedentario, antecedentes familiares, fuma, toma. Ya no hay duda, ¿no? Hiperglicemia de estrés, sí, se encuentra hiperglicemia en pacientes críticos, en pacientes con sepsis, en pacientes politraumatizados, ellos también tienen hiperglicemia. Entonces, en ese momento no voy a diagnosticar diabetes mellitus, tengo que pensar que puede ser una hiperglicemia secundaria. ¿Ok? Tengo que esperar que pase la fase aguda de la enfermedad, que puede ser una sepsis, que puede ser una ACV, etcétera, un infarto, para luego volver a repetir el examen antes de hacer el diagnóstico. ¿Ok? Porque generalmente es transitorio. Hiperglicemia de estrés. Hiperglicemia secundaria a otra endocrinopatía también es frecuente, por ejemplo, secundaria a síndrome de Cushing, secundaria a consumo de corticoides, secundaria a acromegalia, etc. Otros trastornos endocrinos que también están produciendo hiperglicemia. También tenemos que descartar todas estas enfermedades en el paciente. La OMS nos dice
que debemos diagnosticar diabetes cuando el paciente tiene una glucosa en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si mi paciente tiene 125 o 124? ¿Le diré que todo está bien? No, ¿cierto? En buena hora que lo he captado en este momento para poder trabajar con él y evitar que progrese a una diabetes mellitus. Entonces, si el paciente se encuentra en valores por debajo, pero están entre 100 y 125 miligramos por decilitro, será una intolerancia a la glucosa o, como lo dicen otros libros, prediabetes. Entonces también es un caso ya patológico, el cual yo tengo que evaluar. De repente tiene hábitos nocivos de riesgo, tiene de repente sedentarismo, podré trabajar en él de repente ejercicios, cambiar la dieta, evitar el estrés, evitar hábitos nocivos, etc. Entonces estos pacientes también tienen que estar chequeados, ¿no? Entre 100 y 125 miligramos por decilitro en glucosa en ayunas, o que tengan entre 140 a 199 miligramos por decilitro luego de las 2 horas de haber ingerido la glucosa anhidra, que es la que les damos a los pacientes cuando les hacemos la prueba oral de tolerancia a la glucosa. ¿Okay? Esos son los 2 criterios. En ayunas, entre 100 y 125, y a las 2 horas de haber realizado la prueba de sobrecarga oral de la glucosa, entre 140 a 199. Son intolerantes a la glucosa o prediabetes. ¿Ok? ¿Qué otros criterios nos da la OMS? Nos dice glucosa en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, o de repente no le hicimos glucosa en ayunas, pero sí le hacemos glucosa aleatoria, la que les dije. ¿Qué era la glucosa aleatoria? La que se le hacía en cualquier momento del día, ¿cierto? Entonces, nos dice otro criterio, o, ¿ok? Fíjense que acá hay una o que tenga sintomatología de diabetes, poliuria, politrice, polifagia, y que tenga una glucosa aleatoria igual o mayor a 200 miligramos por decilitro. Eso también es criterio de diabetes mellitus. ¿Okay? O que tenga una glucosa a los 120 minutos luego de la prueba oral de tolerancia a la glucosa por encima de 200. ¿Okay? Entonces, criterios de la OMS para diabetes mellitus: 1, glucosa en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, o una glucosa aleatoria por encima de 200 con sintomatología de diabetes. ¿Okay? O luego de los 120 minutos, o luego de las 2 horas de la prueba oral de tolerancia a la glucosa por encima de 200. Ojo que la OMS recomienda una segunda vez, ¿ya? La Asociación Americana de Diabetes nos dice lo mismo, pero le agrega un criterio más, que es la determinación de la hemoglobina glicosilada. Igual, diabetes mayor o igual a 126, glucosa aleatoria mayor de 200, esto no cambia. Pero la ADA nos agrega un criterio más, que es la hemoglobina glicosilada. Hemoglobina glicosilada mayor o igual a 2.5, 2.6, perdón, 5.7 a 6.4%, ya es considerada, mayor o igual a 6.5%, ya es considerada diabetes, mayor o igual a 6.5%. ¿Okay? Y ADA nos dice de la prediabetes, también tiene sus criterios, como es glucosa en ayunos entre 100 a 125, ayunas 100 a 125, le hacemos la prueba oral de tolerancia a la glucosa y la encontramos entre 140 a 199, o una hemoglobina glicosilada entre 5.7 a 6.4. ¿Okay? Esa es la diferencia con la OMS. Y los valores son iguales a la prediabetes que están aquí arriba. Es lo mismo. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué le agregamos hemoglobina glicosilada? Porque la hemoglobina glicosilada no solamente me va a decir cómo está el paciente manejando actualmente su glucosa, sino que me va a dar una idea de cómo el paciente ha estado teniendo sus niveles de glucosa en los 120 días previos a la toma de muestra. Porque la hemoglobina glicosilada ya no la hacemos en suero, sino la hacemos en sangre total. La hemoglobina glicosilada es en sangre total, porque va a medir la glucosa que se va a ir uniendo de forma progresiva y no enzimática a la hemoglobina. Entonces, yo puedo saber, darme cuenta si el paciente está tomando su tratamiento o no.
Ahorita puede estar normal porque ha venido en ayunas, ¿no? Pero cómo ha estado manejando los días previos su glucosa. Entonces, un buen predictor para complicaciones diabéticas. Y me va a servir no solamente para hacer el diagnóstico, sino también para hacer seguimiento a mi paciente y también para ver pronóstico. Entonces, siempre pida su hemoglobina glicosilada, ¿ya? Entre 4 y 6 minutos. Entonces, monitorizar, predictor de complicaciones. Obviamente, lo que nos dice Ada, acá nos hace una recomendación de que esta debería hacerse en un laboratorio certificado, que cumpla con los estándares de calidad. ¿Ya? Eso nos dice la Asociación Americana de Diabetes. Es muy frecuente la diabetes. ¿Ustedes conocen algún paciente que tenga diabetes? Muy frecuente. En el Perú, más o menos 5 cada 100 personas tienen diabetes mellitus. Estoy hablando solamente de los mayores de 15 años. No estoy contando los diabetes de los niños. Pero de 15 a más, aproximadamente 5 de 100 personas tienen diabetes. Así que es muy frecuente. Siempre sospéchenla y pidan sus exámenes de laboratorio. Lo que nosotros deseamos es no llegar a esto, no llegar a las complicaciones diabéticas, ¿no? Pues una diabetes mellitus mal controlada progresa a complicaciones agudas que pueden llevar a la muerte del paciente, o como complicaciones también crónicas, como la nefropatía diabética que estábamos mencionando en la clase anterior, ¿no? Entonces, la cetocidosis diabética y el síndrome hiperglicémico hiperosmolar. El laboratorio me ayuda para decir cuál es cuál, sí. Por eso le estoy poniendo este cuadrito, que está en su libro de Balcells, donde me dice cuándo diré que es una cetocidosis diabética leve, moderada o severa, teniendo en cuenta mi glucosa, bicarbonato, el pH arterial, los cuerpos cetónicos y también la alteración sensorial. Entonces, cetocidosis diabética, tanto como síndrome hiperosmolar, son complicaciones agudas que pueden llevar a la muerte del paciente. Muy bien, hay que tener en cuenta en el momento de que interpretemos los resultados de una hemoglobina glicosilada, que hay algunos factores que pueden alterar sus resultados, eso también está en su libro de Balcells, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene algún problema de hemoglobinopatías, en ellos no nos va a servir la hemoglobina glicosilada para hacer seguimiento a nuestro paciente, ¿no? Si tiene un problema estructural en su hemoglobina, entonces ya no voy a poder yo medir adecuadamente este examen, ¿no? Porque acuérdense que este examen es en sangre, ¿no? Y tiene hemoglobinopatías, en pacientes con hiperglicemia, con hipertriglicerides, sobre todo severas, tampoco es bueno y no va a dar falsos positivos. ¿Ok? Aquí está. Y lo que habíamos estado mencionando desde el inicio, la prueba oral de tolerancia a la glucosa. La prueba oral de tolerancia a la glucosa, les había dicho, no les hacemos a todos los pacientes, no es una prueba de tamizaje, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una prueba también donde el paciente va a tener que permanecer en el laboratorio, donde se le va a dar una sustancia dulce y se le van a hacer seguimientos. Entonces, ¿a quién le podemos pedir la prueba oral de tolerancia a la glucosa? Aparte de la gestante que ya les dije, ¿no? El ginecólogo le pide mucho a la gestante, sobre todo cuando sospechan de una diabetes gestacional, ¿no? Cuando piden feto grande, etc. ¿A quién más le pedimos? De los no gestantes, de las no gestantes, ¿ah? ¿A quién le pedirían ustedes la prueba oral de tolerancia a la glucosa? Es una prueba en la cual primero le tomo la prueba basal, luego le hago ingerir al paciente la sustancia dulce con 75 gramos de glucosa y luego le tomo a los 60 minutos, luego a las 2 horas. Algunos médicos piden hasta 3 veces, media hora, hora y 2 horas. Y el paciente está allí en el laboratorio, le toman las muestras hasta que termine la prueba. ¿A quién le pedirían ustedes? ¿Por qué no le pido glucosa nada más en ayunas? ¿Alguna idea? ¿A quién le pediríamos? ¿Por qué no me quedo solo con la glucosa en ayunas? Ya, le pido su hemoglobina glicosilada. ¿Para qué le pedimos prueba oral de tolerancia a la glucosa a los pacientes? El paciente llega en ayunas, sacamos una muestra para ver cómo está su glucosa basal,
Luego le damos de ingerir, es un preparado con 75 gramos de glucosa anhidra, lo que tenemos en polvo. Es muy dulce. ¿Alguno de ustedes han hecho una prueba? No. Es súper dulce. Lo ingiere y luego empezamos a hacer las tomas de muestra, ¿no? ¿A quién le hacemos? ¿A quién le pedimos? A los pacientes con prediabetes. A los pacientes con intolerancia a la glucosa. Los que están en esos valores cerca al valor crítico. En ellos, porque la glucosa puede estar, como les digo, en 125, 124, 123, pero no es normal. Entonces puede que en ellos, al hacer la prueba de tolerancia, ya identifiquemos diabetes mellitus. A ellos les pedimos, ¿ok? Y a las gestantes, obviamente, ¿no? Entonces, ahí lo dicen, ¿no? Algunas recomendaciones para estos pacientes, por ejemplo, si están consumiendo fármacos como el tratamiento antirretroviral de gran actividad o pacientes con VIH, en ellos hay falsos positivos. Fármacos que tenemos que tener en cuenta que está consumiendo nuestro paciente, que pueden producir hiperglicemia o hipoglicemia, es muy importante. Y esta es la prueba, ¿no? En algunos hospitales seguramente lo tienen en líquido, nosotros lo tenemos en polvo. Lo disolvemos en un vaso con agua y hacemos que el paciente lo vea. Muchas veces no lo toleran porque es demasiado dulce. Algunos libros recomiendan que se puede agregar algunas gotitas de limón y el paciente lo puede tolerar mejor, ¿no? Sobre todo las gestantes. Entonces, estamos haciendo ahorita en el laboratorio, por ejemplo, hacemos la glucosa basal. No le damos de beber obviamente al paciente mientras no tengamos el resultado de la glucosa basal. Porque si el paciente ya tiene una hiperglicemia severa, imagínense cómo le voy a dar más glucosa, se muere, ¿no? En ese momento, ¿no es cierto? Entonces hay un límite. Hasta 140 de glucosa hacemos la prueba. Si está por encima de 140 miligramos por decilitro su glucosa basal, colocamos ahí una observación que se suspende el procedimiento por hiperglicemia en el paciente. ¿Ok? Eso no se olvide, tampoco le hacemos a todos. ¿Ya? Hasta 140. Si es inferior a 140, se le da la glucosa. ¿Cómo interpretamos los resultados? Si el valor de la glucosa basal es mayor de 140 miligramos por decilitro, suspendemos la prueba. Si tomamos una muestra luego de las 2 horas luego de haber ingerido la glucosa y está entre 140 y 200, nuestro diagnóstico será prediabetes o intolerancia a los hidratos de carbono o intolerancia a la glucosa. ¿Ya? Si luego de las 2 horas de haber ingerido es superior a 200, hacemos el diagnóstico de diabetes mellitus. ¿Ok? ¿Se entendió? Ya. Esto viene en el examen, por si acaso. ¿Ya? A las gestantes, generalmente sí, tomamos hasta 3 muestras a la media hora, a la hora y a las 2 horas. ¿No? Así lo pide el ginecólogo, para hacer su curva oral de tolerancia a la glucosa. Y en la gestante, los valores van a cambiar. ¿Por qué? ¿Cómo estará en el primer trimestre la glucosa de la gestante? ¿Se altera la glucosa durante la gestación? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo está en el primer trimestre? ¿En qué momento debo hacer yo el diagnóstico de diabetes gestacional? ¿En el primer trimestre, en el segundo, en el tercero, en el cuarto? Se modifica la glucosa, dicen ustedes. Ok, ¿cómo está en el primer trimestre? ¿Se eleva o baja? ¿Qué pasa en el primer trimestre? ¿La gestante come bastante? No, tiene hiperemesis incluso, ¿no? En el primer trimestre. ¿Cuándo se recomienda hacer el diagnóstico? Entre las 24 a 28 semanas de gestación. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta en esas semanas? ¿Por qué podría aumentar la glucosa en esas semanas? Come mucho. Si es una gestante sana, va a regular su nivel de glucosa. Y a las 2 horas de haber comido, le hago el examen, debe estar normal. Está sana. ¿Por qué se produce la diabetes gestacional?
¿Por qué la gestante tiene mayor predisposición que una no gestante de hacer diabetes? Las hormonas placentarias son diabetogénicas, por eso, ¿ya? Le vamos a llevar químico ya, la doctora Laura. La sangre también nos sirve muy bien, el suelo, la sangre, pero la orina también nos va a servir para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus. Recuerdan la semana pasada estuvimos viendo las tiras reactivas que nos medían glucosa en orina, glucosuria, ¿no es cierto? Entonces la orina también nos sirve para nuestros pacientes. ¿Cuándo es lo normal de glucosa que debe haber en orina? ¿Se debe explotar por orina? Nada, no se debe, cero, ¿cierto? Entonces tenemos que evaluar nuestro examen de bioquímica de orina con nuestra tirita, podemos evaluar la densidad urinaria, ¿no es cierto? Entonces, en estos pacientes que van a presentar poliuria, aumento de la densidad urinaria, sobre todo en la diabetes mal controlada, glucosa, albúmina en orina, que ya daño renal, etc. ¿ya? Con nuestras tiritas reactivas. Ahora todo lo contrario, la hipoglicemia. ¿Qué pacientes tienen mayor riesgo de hacer hipoglicemia? ¿Qué pacientes tienen mayor riesgo de hacer hipoglicemia? ¿Qué pacientes con mayor frecuencia? ¿En quién más podría haber hipoglicemia? Por eso, ¿en qué pacientes tengo mayor frecuencia puede haber hipoglicemias? ¿En pacientes? Nada de delitos de hipoglicemia neonatal, no. Los pacientes desnutridos. Le ganan frecuencia a los otros tipos de pacientes. Puede estar nutrido proteicamente, pero si consume glucosa. Los pacientes diabéticos, en ellos vamos a ver, aunque parezca raro, ¿por qué? Ya su compañero lo dijo, ¿por qué en ellos vamos a ver mayor frecuencia de hipoglicemia? Por los fármacos, por las sulfonilureas, muy bien, ¿ya? En ellos, cuando llega un paciente con hipoglicemia de emergencia, es diabético. Piensen en lo que es un paciente diabético, pregunten a los familiares qué medicamento está tomando. ¿En quiénes vemos eso? Por ejemplo, los adultos mayores que a veces tomaron de más su pastilla, se equivocaron, la tomaron 2 veces, le dicen vamos a hacer largas colas allá al laboratorio y de repente mucho sol, ¡bla!, se desploma. Ellos, o hemos visto también, por ejemplo, que les va a llegar seguramente, cuando están haciendo su llamado, su según, pacientes, por ejemplo, diabéticos, con tratamiento, pero de repente trabajan en el campo y se desploman. El familiar los lleva, ¿no? Que se desploma. Hacen un cuadro tan aparatoso como si fuera un ACV hemorrágico, así. Se caen, pierden el conocimiento, se caen. Y llegan como, tú lo ves, en un estado comatoso. Parece un coma. Respiración de Kussmaul, no responde a estímulos. Le pones la glucosa endovenosa y se despierta. Así parece un milagro. Esto porque es así de hipoglicemia. Así lo van a ver. Entonces sospechen, las toquen, hagan un hemoglucotex o pidan inmediatamente al laboratorio la glucosa para que ustedes inmediatamente le puedan inyectar endovenosa la glucosa. ¿Ya? La hipoglicemia. Triada de Whipple son los síntomas sugestivos de hipoglicemia, el alivio sintomático tras la elevación de glucosa y se considera un valor crítico inferior a 50. Entonces la triada es los síntomas sugestivos, que ya vamos a ver cuáles son los síntomas sugestivos de hipoglicemia. 2, la concentración baja de glucosa, que lo puedo determinar en sangre venosa periférica o en sangre capilar con el hemoglucotex. Y 3, la elevación luego de ingerir glucosa o de inyectar glucosa. Esa es la triada de ayuno. ¿Ya? Existe hipoglicemia de ayuno, hipoglicemia también mucho más rara, pero hay hipoglicemia postprandial. La hipoglicemia reactiva o postprandial, que es luego de la ingesta de alimentos, es muy raro, pero puede pasar cuando hay algún defecto enzimático o el paciente tiene un problema de hiperinsulinismo. Su compañero ya lo dijo, más frecuente en los pacientes que consumen sulfonilurias. ¿Okay? ¿Cuáles son los síntomas de una hipoglicemia? Depende si es leve, moderada o severa. Si es leve, el paciente va a tener hambre, ¿no? Va a tener hambre, somnolencia, cansancio. Si no recibe el aporte, va progresando a una hipoglicemia moderada,
ya con confusión mental, dolor de cabeza, etcétera, y luego severa, ¿no? A emergencia llegan así, incluso convulsionando. ¿Ya, chicos? Muy bien. Avanzamos, por favor, con el grupo antes que nos dan la hora. Antes de hablar sobre marcadores cardíacos, debemos de entender qué es un marcador sanguíneo. Cuando existe una lesión o un daño, ya sea en un órgano o en un tejido, estos van a producir sustancias que van a ser liberadas al torrente sanguíneo. De acuerdo al origen y también a la gravedad e intensidad del daño, van a producirse sustancias en las cuales van a estar muy implicadas de forma muy directa al daño. Por ejemplo, en el hígado, este va a producir lo que es la proteína C reactiva y el fibrinógeno, ¿no? En este caso, ambas sustancias están relacionadas a lo que es daño como la inflamación y también con procesos de coagulación. Cuando existen este tipo de situaciones de inflamación, estas sustancias se van a liberar y van a incrementarse y esos valores van a ser superiores a sus valores normales. También funciona en el mismo caso en el órgano del corazón, en donde cuando existen procesos isquémicos como un infarto, se van a producir sustancias como la troponina, la mioglobina y bueno, estos van a estar elevados. En cuanto a los cardiomiocitos, estos van a secretar lo que es el péptido natriurético cerebral, en donde va a estar elevado cuando se encuentre relacionado a procesos de insuficiencia cardíaca. Siguiente. Bueno, una vez conocido eso, ya podemos definir qué es un marcador, o también conocido por algunos autores como biomarcadores. Según la Organización Mundial de Salud, indica que el marcador es una molécula, una proteína o una enzima que puede medirse objetivamente y que puede constituirse dentro de un proceso biológico normal o también patológico. Y tiene mucha utilidad, ya que se puede relacionar tanto a la monitorización del tratamiento como también ante un diagnóstico. Nuestro tema está basado más que todo en marcadores cardiológicos, ¿no? En donde aquí sobre todo va a estar enfocado en procesos isquémicos. Entonces, ante un infarto de miocardio que se ocurre cuando existe un bloqueo en las arterias cardíacas, este flujo sanguíneo no va a llegar a irrigar estas células y por ende estas células van a sufrir daño y muerte celular. Cuando este daño es prolongado, su membrana plasmática de estas células van a romperse y van a producir sustancias como proteínas y enzimas. Las proteínas como la troponina 1, la troponina T, la troponina y también enzimas como por ejemplo la mioglobina, ¿no? En este caso, estas se van a encontrar por encima de los valores normales. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar sobre la utilidad clínica de los marcadores cardíacos. Siguiente, por favor. Bien, como nos dijo nuestra compañera, el corazón, al tener una oclusión en una arteria, pasa por procesos.
lesión, isquemia e infarto y necrosis. Vamos a tratar enzimas, y estas enzimas son de gran utilidad para nosotros como médicos. Tienen 4 objetivos. Primero, el diagnóstico. El uso en la práctica médica nos va a servir, por ejemplo, sobre todo orientado al infarto agudo de miocardio. La estratificación de riesgos. En base a ella vamos a ver qué tan probable es que el paciente vuelva a reinfartarse o tenga una evolución a una complicación cardíaca. Objetivos terapéuticos, en lo que gracias a ellas se van a establecer las bases a nivel de, objetivos terapéuticos es en el que se establecen las bases a nivel de los biomarcadores. Y finalmente, direccionar el tratamiento, ¿no? Estos biomarcadores nos van a ayudar a cómo nosotros vamos a manejar al paciente. La primera enzima va a ser la creatina fosfokinasa y sus isoenzimas, también llamada la famosa CPK, para los que están llevando en cara. Es una enzima que está compuesta de 2 dímeros, el dímero B y el dímero M. Su localización está en el músculo estriado, tanto en el esquelético como el cardíaco, y tiene 3 tipos de isoenzimas basadas en estas 2 unidades: el BB o tipo 1, que se encuentra en el tejido cerebral, el MB o tipo 2, que se encuentra en el propio músculo cardíaco, y el MM o tipo 3, que se encuentra en el tejido músculo esquelético. El que nos va a interesar a nosotros es el MB o tipo 2, que se encuentra en el tejido cardíaco. ¿Para qué nos van a servir? Van a estar aumentadas esencialmente en los infartos agudos de miocardio. Por ejemplo, podemos ver que su elevación empieza a las 6 horas y se va a terminar normalizando a los 3 días. Sin embargo, esta prueba no es específica. Ahora, también tenemos otros procesos como la miocarditis, miocardiopatía dilatada y edema agudo del pulmón. En la mayoría de ellas indican daño a la célula cardíaca. Siguiente, por favor. Bien, la segunda es la más específica y es las troponinas. Las troponinas, para los que saben de histología, es una proteína que participa en interacciones de actina y miosina para que haya la contracción, ¿no? La localización también en las fibras musculares y tienen 2 tipos, el tipo T y el tipo I, y se encuentra aumentada en procesos similares de cardiopatías, ¿no? En la necrosis por infarto agudo de miocardio, como dice acá, es de preferencia por su sensibilidad y especificidad, y su elevación se da a las 3 y 6 horas y alcanza el pico a las 12 horas aproximadamente. También se encuentra en otros procesos como en tratamientos terapéuticos nos sirve para ello, por ejemplo como la fibrinólisis, ya que un pico precoz predice el éxito del tratamiento, ¿no? También en la necrosis miocárdica por contusión o inflamación, finalmente el edema agudo del pulmón. Luego tenemos a la hemoglobina, que no es tan específica, incluso menos que la anterior, y es una proteína que también está localizada en las fibras musculares. Está aumentada en cardiopatías, por ejemplo, el síndrome coronario agudo, que ocasiona infarto agudo de miocardio. Y su elevación se da a las 12 horas, pero es poco específica. Y acá podemos observar la evolución temporal. En la evolución temporal podemos ver, por ejemplo, cómo las CKMB van a iniciar su elevación a las 3 y 6 horas. Y van a alcanzar su pico aproximadamente a inicio de las 12 horas para adelante. También podemos ver acá la troponina, que es la más específica y de más larga duración, que podemos ver que su pico se aproxima más o menos a partir de las 12 horas también. Y la mioglobina, que inicia a iniciarse a las 3 horas, a elevarse, pero dura mucho menos tiempo que las 2 anteriores. Bueno, centrándonos más en los procesos isquémicos, ya, la troponina no es la troponina T, la troponina I, pero la troponina C no se mide, ¿no? Y es el marcador de elección, ¿no? Que se debe usar en lugar de la CCMB, ¿no? Que es la específica del corazón, ¿no? Su sensibilidad es de 91 al 100% y su especificidad es de 80 al 96%, ¿no? Hay dos tipos, ¿no? Una nueva que es de alta sensibilidad, ¿no? Que nos permite tenernos en 120 minutos, ¿no? Y la troponina convencional, ¿no? En 4 horas, ¿no? Bien. Ya, con respecto a la creatinquinasa, también se puede medir la creatinquinasa total, ¿no? Pero no es tan específica, ¿no?
pero la creatinquinasa MB, la que es específica al corazón en masa, ¿no? Es recomendado siempre y cuando no haya troponina, ¿no? Tiene una sensibilidad menor, ¿no? De 87 a 100% y su especificidad es de 76 a 88%, ¿no? Su elevación es hasta las 6 horas, ¿no? Su pico máximo son un día y desaparece a los 2 días. La mioglobina no es un marcador poco cardioselectivo, ¿no? Por eso no se recomienda realizarla si no tiene otros biomarcadores, ¿no? Hay que recalcar que es la primera que se eleva, ¿no? Pero es poco específica, ¿no? Ya que se degrada rápidamente porque tiene una vida media de 10 minutos. Y por eso caemos en la gráfica como tiene picos altos y picos bajos, ¿no? Esto se llama patrón de Stack-Cat, ¿no? Y tenemos otros biomarcadores, ¿no? Como son las interrocinas y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Que son mediadores de la inflamación, ¿no? Y los isoprostanos, ¿no? Que cuando hay un infarto, ¿no? Y luego vuelve la revascularización, va a haber un estrés oxidativo, ¿no? Va a aumentar los radicales libres y los radicales libres van a dañar a las membranas que contienen lípidos, ¿no? Y ahí se van a crear los isoprostanos. ¿Sí? Bueno, acá es una tabla, ¿no? Que resume, ¿no? El peso molecular de cada una, el tiempo de elevación, cuándo es su pico, cuándo regresa a lo normal, ¿no? Y la toma de muestras, ¿no? Que tiene que hacer. Vamos. Ya, también una tabla para recordar, ¿no? Primero, sabemos que el primero que se eleva es la mioglobina, ¿no? Pero luego, como su tiempo de vida media es 10 minutos, va a bajar, ¿no? Luego tenemos a la más específica, ¿no? Que es la troponina, ¿no? Y luego tenemos la de amarillo, ¿no? Que es la creatinquinasa total, ¿no? Pero no es muy específica. Y luego tenemos la creatinquinasa MB, que es la específica del corazón. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar de las ventajas y desventajas de los marcadores cardíacos. Ya bien explicado por mis compañeros, que nos hablaron de la creatinquinasa, mioglobina y la troponina. Primero hablaremos de las ventajas. La creatinquinasa, la mioglobina, ya lo explicó mi compañero, esta es una proteína que se libera en el torrente sanguíneo, y la troponina es la más específica, como ya lo dijo, y empezamos por la creatinquinasa. Esta es rápida y económica, pero ya se dejó de usar. Lo que más se utiliza es la troponina, tiene una detección temprana del infarto porque se eleva en las primeras horas, de las 4 a 6 horas. Es un buen indicador para los reinfartos porque ya lo explicó mi compañero, se eleva rápido y también desciende rápido. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Que puede ocurrir otro infarto y si lo podemos visualizar, a la diferencia de la troponina que no se puede. Tiene una correlación con la extensión del daño cardíaco, sí, porque vamos a ver el daño que se ha ocurrido en el tejido cardíaco, entonces vamos a ver la gravedad de este infarto. La mioglobina, como ya les dije, es un indicador de daño muscular general, pero también es cardíaco, pero sí se ha dejado de utilizar porque es más que todo esquelético. Tiene un rápido descenso, al igual que la creatinquinasa, es útil para monitorizar la resolución del daño miocárdico. También tiene una elevación rápida, más rápida que la creatinquinasa porque algunas literaturas dicen de 2 a 3 horas, pero mi compañero lo encontró de 1 a 2 horas después de un infarto. Una sensibilidad alta para detectar daño muscular, tanto cardíaco como esquelético, que ya lo mencioné. La troponina, como les dije, este es el gold estándar, tiene una alta especificidad para el daño cardíaco, tiene una elevada sensibilidad, útil tanto en eventos graves como isquémicos y microinfartos que no se detectan con otros marcadores. Por ejemplo, la creatinquinasa. Una elevación prolongada porque va a facilitar el diagnóstico del infarto agudo de miocardio cuando los pacientes lo presentan tardíamente y llegan después de 3 días, 2 días al hospital, porque este tiene una duración de 10 a 14 días. Entonces, si lo podemos detectar, si podemos ver que el paciente haya tenido un infarto agudo de miocardio. Detecta infartos silenciosos y subclínicos porque algunos no presentan síntomas. Ahora vamos a ver las desventajas. Menor especificidad de la creatinquinasa, también menor sensibilidad para microinfartos, no se logra visualizar así, donde se logra visualizar, como ya les dije, es en la troponina. Una elevación más corta, por eso vemos los reinfartos, desplazado por la troponina, sí, que se refiere a que ya no lo utilizamos y utilizamos la troponina.
bueno, y si no hay troponina utilizamos sí la creatina quinasa. La mioglobina tiene una baja especificidad para el corazón, más que todo es esquelético, por eso los utiliza. La elevación temprana, pero fugaz, como les dije, se eleva rápido, disminuye rápido también. Por eso, aunque la mioglobina es uno de los primeros marcadores en aumentarse, sí, tras un infarto, pero sus niveles van a disminuir rápidamente. La sensibilidad es limitada en pacientes con insuficiencia renal y requiere pruebas complementarias, y ahí es cuando pedimos la troponina. En cambio, la troponina, una de sus desventajas es que es una elevación tardía, es muy específica, sí, pero tarda entre 4 o 6 horas en elevarse y después de su evento isquémico. Tiene falsos positivos, esta nos va a dar insuficiencia, puede ser con otras condiciones que nos puede dar una insuficiencia renal crónica, miocarditis, embolia pulmonar y hasta una sepsis. Lo podemos comprobar. La persistencia prolongada en sangre, los niveles de troponina pueden permanecer elevados durante varios días, como lo dije, de 10 a 14 días. Y esta troponina es muy cara, en el Perú cuesta algo de alrededor de 1.200 soles. Ahora de pase a mi compañero. Continuando con la exposición, ahora vamos a ver sobre los valores normales de los marcadores cardíacos. Bueno, como se ha mencionado, los marcadores cardíacos se van a utilizar para evaluar la salud del corazón, especialmente en casos de, y se va a utilizar especialmente en casos de sospecha de daño cardíaco como el infarto. Hacer comparación de que el infarto del miocardio ocurre cuando una arteria está bloqueada, ¿no? Y no hay buen flujo, no le llega buen flujo sanguíneo, y el paro cardíaco mayormente se ve en lo que es los fallos del sistema de conducción. En primer lugar tenemos las troponinas, que son proteínas reguladoras de la contracción del músculo estriado y están formadas por complejos de 3 subunidades: la troponina C, la I y la T. La C se activa la contracción al entrar en contacto con el calcio, no está presente en lo que es el corazón y el músculo liso, y esta no se va a medir porque puede confundirse, ¿no? Ya que está presente en el corazón y el músculo liso y puede tener la misma secuencia. La troponina I va a desactivar la contracción y la troponina T une al complejo a la tropominosina. El valor normal de las troponinas es menor de 0,05 nanogramos por mililitro. La mioglobina es una proteína M, peso molecular tiene de 17.800, está presente tanto en el músculo cardíaco como en el esquelético, tiene una mayor afinidad por el oxígeno que por la hemoglobina. Y es liberada con rapidez y es detectable en el suero a las 2 horas del inicio del infarto. Esta tiene la característica que se depura con gran velocidad, como ya se ha mencionado, y tiene una vida media de 10 minutos. Esta acelerada depuración explica la elevación y el descenso de algunos pacientes y se le denomina patrón de staccato. Y esto puede dar reflexión falsa negativa, por lo que no es muy recomendada. El valor normal oscila entre 25 a 72 nanogramos por mililitro. Ahora la creatina quinasa está presente en el músculo cardíaco, en el esquelético y en el cerebro. Tiene 3 isoenzimas que son generadas al ser dímeros de las cadenas M y B. La creatina quinasa B, MB, BB y MM, pero como se ha mencionado, la específica del corazón es la creatina quinasa CC-MB. Su valor normal es de 26 a 140 unidades por litro, y de la creatina quinasa MB es de 0 a 25 unidades por litro. Bueno, explicando este gráfico de acá, cuando el paciente llega con dolor menor y es menor de 4 horas, se tiene que hacer un examen de mioglobina, de creatina quinasa MB y la troponina. Pero si el dolor es mayor a 4 horas, o lo refiero a mayor a 4 horas, es la creatina quinasa y la troponina. Al pasar 4 horas de modo independiente, se tiene que volver a repetir el examen, y ahí se le tomaría la creatina quinasa MB y la troponina. Ahora se va a repartir en 2. Cuando el índice de la creatina quinasa MB es mayor a 4, pero el de la troponina es mayor a 2,5 nanogramos por mililitro, se puede decir que el paciente es consistente con infarto agudo del miocardio. Pero si el índice de la creatina quinasa MB es menor a 4, pero el de la troponina tiene diferentes valores, como si la troponina oscila de 0,6 a 2,5 nanogramos por mililitro, puede haber un pequeño infarto agudo del miocardio.
Y cuando la troponina es menor a 0,5 nanogramos por mililitro, no hay infarto agudo del miocardio, sino que es una posible angina inestable. Bueno, para continuar acerca de las causas que van a permitir que aumente la troponina. En realidad las causas más principales de esta patología son alteraciones cardíacas, ¿no? Como ustedes pueden visualizar en la primera imagen les he colocado lo que es el infarto agudo del miocardio. ¿Qué es lo que pasa en este infarto? O sea, si bien va a haber una alteración en lo que es alguna parte del corazón, pero esos cardiomiocitos lo que hacen es buscar una solución, ¿no? Buscar una manera alterna. Entonces, ¿cómo lo hacen? Eso lo que van a hacer van a hacer una activación metabólica, son enzimas que por ahora lo normal, o sea, cuando una persona le quiere sacar un examen no va a estar alterado, pero cuando produce esa alteración, estas alteraciones metabólicas es donde empiezan ya recién a aumentar. Entonces, esta falta de flujo sanguíneo que conlleva a una hipoxia y por ende a una lesión en la parte del corazón va a llegar o va a producir que haya un aumento de lo que son las troponinas. Inclusive lo que son traumatismos o lo que son contusiones miocárdicas también. Va a depender más que todo de la lesión donde se esté produciendo o el tamaño de la lesión que se produce. Inclusive también los marcapasos, incluso las cirugías cardíacas van a llegar a producir un aumento de lo que son las troponinas. En cuanto a lo que es la insuficiencia cardíaca, ¿no? esa debilidad, esa falta de fuerza del corazón para poder bombear lo que es el flujo sanguíneo, también conlleva que haya una disminución y por ende una hipoxia. Siguiente. Lo que es la miocardiopatía hipertensiva, en esta patología, ¿no? O sea, a la larga, si una persona que tiene hipertensión y no está siendo controlada adecuadamente, a la larga lo que va a producir no es que vaya un aumento de lo que es el músculo cardíaco. Al producir este aumento de grosor del músculo también va a llevar un sufrimiento al corazón y por ende también no va a recibir todo el flujo sanguíneo. De igual manera con lo que es la hipotensión, incluso también nos mencionan lo que son las arritmias cardíacas, tanto lo que son taquiarritmias o bradiarritmias, también van a conllevar a lo que haya un aumento de lo que son las troponinas. Y en cuanto a lo que es la embolia pulmonar, cualquier alteración o coágulo que se llega que va a llegar a alterar, ¿no? Lo que es la arteria pulmonar, también va a llevar a un aumento de lo que es troponina. Y en cuanto a la diabetes mellitus, si bien no todos sabemos que la diabetes mellitus entonces a la larga va a llegar a producir, ¿no? Una disminución de lo que es el filtrado glomerular. Esta disminución del filtrado glomerular también conlleva que haya una disminución en lo que es la eliminación de la troponina, por lo tanto conlleva una acumulación y produciendo así un aumento, más añadido eso, el daño microvascular que se produce, conlleva también a que haya aumento de las troponinas. De igual manera, una sepsis, una infección generalizada conlleva también a que haya este aumento. Siguiente. Listo. En cuanto a las conclusiones que podemos concluir, ¿no? como grupo, es que los resultados que se puedan obtener de estas enzimas no tiene que determinar, ¿no? El inicio del tratamiento para esta alteración. Y en cuanto a lo que es, o sea, si incluso tan luego se da lo que es la patología o la alteración o aquel dolor torácico, dentro de las primeras 4 horas no se debería esperar, ¿no? Si bien los resultados deberíamos actuar dentro de las 2 horas. Incluso en cuanto a lo que son las enzimas del daño miocárdico, mi compañero lo había mencionado, tanto la troponina como las CKMB no son partes esenciales para diagnosticar a un paciente con infarto agudo de miocardio, ¿no? Incluso su aumento, ¿no? En diversas situaciones nos van a indicar también un peor pronóstico y por ende una mortalidad de este paciente. Siguiente. Listo. Gracias. Me nego. Gracias. Entonces, si llega por emergencia un paciente con dolor precordial, ¿cómo es el dolor de un infarto? Es un dolor opresivo, ¿no es cierto? Que puede variarse sin movilizarse, el hombro, la mandíbula, ¿no es cierto? Puede estar acompañado de otras sintomatologías. Generalmente el paciente está frío,
puede estar sudoroso, puede estar hipotenso, no todas las veces, pero puede estar. Entonces, yo primero tengo que ver que sea un típico dolor precordial. Entonces, porque dolor precordial puede ser por una contusión, un síndrome ansioso, ¿no es cierto? La ruptura de una bula, etc. Entonces, ¿qué nos han dicho sus compañeros? Nos han hablado de las enzimas cardíacas. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales? ¿La recomiendan a la mioglobina? Yo no la recomiendo, ¿no? Yo no la recomiendo. ¿Qué es lo que recomiendan usar para hacer el diagnóstico? ¿Con cuál enzima? Con las troponinas, ¿no? Troponinas ultrasensibles. Yo no, troponinas ultrasensibles. Pero si no tengo troponina en mi laboratorio, tengo que utilizar lo que tengo, ¿no es cierto? De repente tengo que la glucosaminasa. Pero total, sí, pero ¿cuál es la específica? La creatinquinasa. ¿Por qué? Porque la otra también está en el músculo. Entonces, siempre hacer la total, pero con la MB. Si es que no tuviera troponina, pero si tengo troponina, troponina. La mioglobina, ¿cuál es la desventaja? Que rápidamente tiene una eliminación rápida renal, ¿no? Va a desaparecer rápidamente. No se recomienda, sobre todo si lo voy a usar de forma aislada, no. Si la voy a usar, que sea junto con las otras, ¿no? Pero ya las normas, las guías clínicas actuales no la recomiendan, ¿no? Recomiendan a las troponinas o a la... Y en caso de ausencia de troponinas, la CPKM, ¿ya? Que también es importante tener en cuenta que cuando el paciente llega, depende, ¿no? Puede ser un paciente que viva cerca o puede ser un paciente que viva lejos. Yo tengo que preguntarle a qué hora empezó el dolor para poder interpretar los resultados, ¿cierto? Porque el paciente puede llegar con el típico dolor precordial, pero las enzimas cardíacas están normales. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese caso? El paciente es hipertenso, obeso, con el dolor típico del infarto, pero le hago las enzimas y están normales. ¿Qué hacemos? ¿A qué hora inició el dolor? ¿Cierto? Ya. Están normales. ¿Descarto infarto? No. ¿Lo mando a su casa? No. ¿Qué hacemos? Si no tengo, ¿qué? Si tengo, que bueno, ¿no? Tengo que pedirle de todas maneras, ¿no? Si tengo. Recuerden que pueden estar normales, porque ya sus compañeros indicaron, ¿no? Incluso con un gráfico. La cinética, ¿no es cierto? Entonces de repente todavía no están tan elevadas que mi examen de laboratorio todavía no es capaz de detectarlo. Puede estar recién haciendo la curva. ¿Tengo que? Le tengo que repetir. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo le repito? Más o menos. ¿Cuánto dice el libro? ¿Cuánto dice Antonosi? 4 horas dice Antonosi, ¿no? En Antonosi está muy bonito este tema, por si acaso, ¿ya? Tengo que repetirle, ¿ok, chicos? Ahora, pueden que las enzimas estén normales, pero en el encaje encuentro desviación, o perdón, descenso del segmento ST. No me importa, ya no me importa el tiempo ni le vuelvo a repetir, ya actúo, ¿no? Entonces tienen que ir a la par. Eso es importante tener en cuenta, ¿ya? Muy bien. Entonces, para la próxima clase, por favor, el grupo 3 y 4, perdón, el grupo 4 y 5, ya traten de resumir para que terminemos la próxima semana sí o sí, y ya quedan listos para su examen en la próxima semana. ¿Listo? No tan rápido. Aburto, Aurich,